Gaurko arratsalde honetan hitzaldi berezi bat izango dugu museoan. Aurten, egun urte ospatzen dira Nestor Basterretxearen jaiotze datatik, bai? Eta hainbat lekutan eta hainbat ekitaldi egin dira Euskal Herrian zehar eta beste leku batzuetan ere, Nestorren lana eta Nestorren bizitzaz pixka bat jakiteko edo gogoan izateko, ezta? Orduan, Bizkaiko Foru Aldundiak urteurren honetan parte hartu nahi izan dau, eta horretarako egitarau berezi bat antolatu dau. Egitarau hau hemen daukazuen Basterretxea 3 taupadatan. Izango zen, Bermeon hasi zen, bere haurtzaroko paisaiekin, Bermeoko Arrantzale Museoan, eta gaurko honetan, bigarren taupada izango dugu, eta hau izango da pixka bat azaltzeko Nestor Basterretxearen Argentinan bizitako garai hori edo, horretarako ikusten duzu hemen inguruan badaukagu erakusketa bat, erakusketa hau da Artura Zebalidigoraz, Euskadi-Argentina izenburupekoa. Euskadi-Argentina zergaitik? Artura Zebalidigoraz izan zelako beste erbestera joan behar izan zen euskal artistetariko bat. Nestor Basterretxea daukagu, Zebalidigoraz, baina hainbat eta hainbat euskal artista izan ziren Argentinan, bai? Orduan, pasadan igandean, ospatu zen Euskal Diasporaren eguna. Eta Euskal Herria Museoan gai hori oso kontutan daukagu. Zergaitik, Euskal Herria Museoak Euskal Herriko historia eta kultura saltzen dau, bai Euskal Herriko historia eta kultura ez da bakarrik Euskal Herrikoa. Erbestean, kanpoan, dagoelako jende edo kanpora joan behar izan dako Euskaldun asko eta asko gure historia eta kultura jarraitzen izan dabenak sortzen eta eratzen. Orduan, pentsatu gendun, era hon bat izango zala, euskal artista horrek erbestera joan ziren, euskal artista horren historia azaltzeko, nor hobeto, Argentinatik etorritako euskal jatorriko ikerlari bat, eta bera Alfonsina Lerón da. Berak azalduko digu apur bat, zer izan zen euskal artista honen nondik norakoak, bai? Bueno, como os estaba diciendo en euskera, lo primero, bienvenidos a todos aquí al Museo Euskal Herria. Esta conferencia de hoy es una conferencia bastante especial para nosotros, para nosotras. Este año se conmemora el 100 aniversario del nacimiento de Nestor Basterretxea. Se han hecho muchísimas actividades en distintos lugares, museos, en muchos sitios de Euskal Herria, y la Diputación Foral de Vizcaya también ha querido ser parte de esa celebración y se preparó el programa, como tenéis aquí, Basterretxea 3 taupada o 3 latidos, para hablar de 3 momentos concretos de la vida de Nestor Basterretxea desde su infancia, empezando con su infancia en Bermeo, con los paisajes que él conoció. Eso se hizo, una exposición que se hizo en el Museo del Pescador. Ahora, esta es la segunda etapa de estos 3 latidos. Este segundo latido es su vivencia en la diáspora o en el exilio argentino. Al igual que muchos otros artistas vascos, él también tuvo que marchar en la Guerra Civil, y uno de estos artistas vascos fue Artura Zebalidigoraz, que esta exposición que tenéis aquí, que inauguramos en junio, habla un poquito del tema de esas vivencias que tuvo Artura Zebalidigoraz. Él nació en Argentina, volvió a Euskal Herria, pero luego en la Guerra Civil tuvo que volver otra vez al exiliarse, tuvo que volver otra vez a Argentina. Y esta exposición es muestra de un poquito de su vivencia. Pero al igual que Néstor y que Arturo, muchísimos otros artistas vascos tuvieron que irse y hicieron una comunidad allí en Argentina. Bueno, como se estaba diciendo también en euskera, el pasado domingo se ha celebrado el Día de la Diáspora Vasca. Y en el Museo Euskal Herria tenemos muy en cuenta este tema porque es sabido, es conocido que muchísimas personas tuvieron que marchar y han hecho parte de la historia y de la cultura de Euskal Herria se ha formado o se ha realizado fuera de las fronteras de Euskal Herria. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta en este museo la diáspora vasca. Y por último, lo que os quería decir, que quién mejor que una argentina, investigadora argentina de orígenes vascos, descendencia vasca, que nos hable de todos estos artistas vascos que tuvieron que emigrar a Argentina.
Bueno, ella es Alfonsina Leranov, como os decía antes. Os voy a leer un breve currículum para que sepáis un poquito mejor de quién estamos hablando. Bueno, Alfonsina Leranov es licenciada en Arte por la Universidad de Buenos Aires. Realiza el doctorado de Historia en cotutela entre la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM, de Argentina, y la Universidad del País Vasco, con una beca de doctorado de COINCET. COINCET sería el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, ¿verdad? Bueno, ella investiga el papel desempeñado por las artes visuales en la configuración de la identidad vasca en el territorio de Río de la Plata entre el siglo XIX y la primera mitad del XX. Además, Alfonsina es miembro del Centro de Investigación de Arte y Patrimonio de UNSAM, CONSET, y es parte también del Grupo de Investigación del Sistema Universitario Vasco, País Vasco, Europa y América, Vínculos y Relaciones Atlánticas, y también es socia activa del Centro Argentino de Investigación de Arte, TECAIA. Creo que nos puedes dar mucha información y estamos deseando escucharte, así que nahi duzunean, Alfonsina. Bueno, eskerrik asko, Leire. Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, en primer lugar quería agradecerle al Euskal Herria Museo y a la Diputación de Vizcaya por que me invitaron y, bueno, y a todas las instituciones y personas que me ayudaron a completar esta investigación, que no los voy a nombrar, y, bueno, y a las familias que están presentes, y eso me pone un compromiso enorme de a ver qué digo. Bueno, lo que suelo decir siempre es que me avisen si hablo muy rápido o muy argentino y digo palabras que no se entienden, avísenme. Bueno, cuando me presentaron este desafío de hablar sobre Basterrechea en el exilio y su vínculo además con todos los artistas exiliados en Argentina, no sabía por dónde empezar, realmente. Y sobre todo a presentar a estos artistas que muchos son bastante desconocidos, no solo en Euskal Herria, también en Argentina, incluso Basterrechea. Basterrechea es muy poco conocida en Argentina, aunque no lo puedan creer. Bueno, y tampoco estaba segura sobre cómo enlazar todas las trayectorias que son tan disímiles y, bueno, confluyen, se bifurcan. O sea, es muy variopinto el ámbito de los artistas de la diáspora. Bueno, lo más lógico parecía empezar por el principio, pero, bueno, como consideré que no hay mucha lógica en verse obligado a abandonar la tierra de uno a los 17, decidí abrazar ese absurdo y voy a empezar por el final. Y por el artista más conocido a ambos lados del Atlántico, que es Mauricio Flores Caperochipi. Bueno, en 1954 la editorial Vasca Ekin de Buenos Aires publicó este libro, Arte Vasco, escrito por Mauricio Flores Caperochipi. Bueno, fue un pintor, ilustrador, galerista y escritor nacido en Zarautz, muy popular entre la colectividad vasca de Argentina. Sus pinturas más características eran tipos y costumbres rurales vascas, muy idealizadas, como verán. Caperochipi ya había tenido éxito en Argentina antes de la guerra y había expuesto varias veces en el Salón Whitcomb, que era la galería de arte más importante y más antigua de la Argentina, y también había realizado muchas colaboraciones para la prensa argentina, principalmente, bueno, diarios La Razón, El Hogar, La Capital de Mar del Plata y periódicos de la colectividad vasca argentina como Eusko Deia. Y en 1937, iba a decir 1927, durante la Segunda Guerra Mundial se exilió ante la caída de Belgrado, primero a Francia, donde colaboró junto a los artistas Julián de Telaeche y José María Ucelay en la evacuación de las obras de arte que organizó el gobierno provisional de Euskadi, y también colaboró en la preparación y organización de las obras de arte que viajaron a la Exposición Internacional de París del 37. Como todos saben, la Exposición Internacional de París en el que el gobierno de la República encomendó el Guernica a Pablo Picasso. Bueno, es muy impactante pensar que estamos hablando de esto justo en la ciudad a la que conmemoró el Guernica. Bueno, en 1938, finalmente Caperochipi se exilió a Argentina, donde primero residió en Buenos Aires, después fue a la ciudad de Mendoza y en 1943 fijó su residencia en la ciudad costera de Mar del Plata, también conocida como la Biarritz del Sur, o la Zarautz del Sur para Caperochipi. Y en Mar del Plata inició una labor de gestión cultural y de galerista en su propio estudio, que contaba con una exposición permanente de artistas vascos. Y además, bueno, publicó 2 libros,
está difícil, sobre arte vasco en Argentina. Uno es Pintores vascos y no vascos, de 1947, en la que recopiló varios artículos que había publicado en La Razón, y Arte Vasco, que ya les había mencionado, ambos en la editorial vasca Ekin. La editorial vasca Ekin fue fundada en 1942 por exiliados nacionalistas vascos en Buenos Aires, Isaac López Mendizábal y Andrés de Irujo. Editaron libros en euskera y más de 100 obras que abarcan temas de historia, literatura, folclore y ensayos políticos. Arte Vasco fue un resultado de un proceso intensísimo de trabajo de 2 años, que hoy, gracias a la publicación del fondo de la editorial Ekin en el Archivo Histórico de Euskadi, podemos explorar cómo se creó este libro. Y el principal interlocutor y editor de Arte Vasco fue el hermano menor de Andrés de Irujo y pintor amateur, además, Pedro María de Irujo, que había aprendido a pintar con el pintor navarro Javier Siga cuando estuvieron presos durante la guerra. Bueno, Irujo y Caperochipi establecieron una red amplísima internacional para conseguir información. De esto también podían hacer un buen uso de la colectividad vasca internacional y del gobierno vasco en el exilio. Y durante ese tiempo, además, Caperochipi lo convenció al pintor amateur Pedro María de Irujo que exponga en su galería. Yo nunca había visto jamás, o sea, yo leí toda la correspondencia de Pedro María de Irujo, pero nunca había visto una obra de él. Y le escribí a la familia y ayer me la mandaron. No iba a estar en la conferencia, pero decidí incluirla porque necesitamos ver una obra de un artista que, o sea, no conocemos obra. Así que esta es una obra de Peyo María de Irujo, yo estoy contentísima. Bueno, Peyo era miembro de Acción Nacionalista Vasca y bueno, creo que en esta obra refleja un poco eso de la hermandad de la Icurriña con los rojos y los anarquistas. Creo yo, no sé. No sé ni cómo se llama la obra ni de qué año es. Solo la recibí y estoy muy contenta. Bueno, Arte Vasco, ¿en qué consiste? Arte Vasco reproduce 3 entradas, pintura, escultura, dibujo y grabado, que en 1936 el antropólogo Telésforo de Aranzadi le había comisionado a Caperochipi para el diccionario Espasa de España. Obviamente esta publicación no pudo ser, se vio truncada por el inicio de la guerra. Y en 1954, Caperochipi propone a la editorial Ekin publicarlo y agregar un capítulo final que es más extenso que el resto del libro realmente, y en el que actualiza la situación del arte en el País Vasco y el derrotero de los artistas, o sea, dónde están todos los artistas desparramados por el mundo. En esta última parte recupera a los artistas que presentó en la primera parte y los ubica geográficamente y dentro de un relato histórico, actualiza sus carreras y además presenta nuevos artistas que surgieron. Y dice, es una cita muy larga, pero es muy importante, así que es indispensable. Dice, resulta que hoy ya no se puede hablar de los artistas vascos sin bucear desde muy lejos, pues muchísimos de ellos están no solo a considerable distancia de la Argentina, sino a considerable distancia del País Vasco, repartidos por el mundo. Hay pues que bucear desde lejos si se quiere presentar un panorama bastante completo. Por ejemplo, para los guipuzcoanos era desconocido el pintor bermeano Néstor Basterrechea, que se ha formado en Buenos Aires y que en el momento en el que escribo estas líneas está de viaje de novios por Europa. No lo conocían en Guipúzcoa por no haber buceado lejos los guipuzcoanos, pero Néstor Basterrechea, aprovechando su viaje por tierras vascas, se presenta en el concurso para las pinturas de la nueva Basílica de Aránzazu y me escribe el escultor Jorge Oteiza. La revelación en este concurso para la pintura de Aránzazu, Néstor Basterrechea de Bermeo, a quien habrás conocido en Buenos Aires. Y así como él, hay por el mundo, honrando al País Vasco, numerosos artistas de prestigio, poco o nada conocidos en su tierra. Esta frase condensa todo, Basterrechea, el exilio, las nuevas vanguardias. Y bueno, la gran pregunta es cómo llegó este ignoto bermeano a formarse en Buenos Aires para volverse a su tierra en 1952. Ahí está. Bueno, ahora sí conviene empezar por el principio de nuevo, porque esta historia empieza 16 años antes, en 1936, cuando con 12 años, Néstor Basterrechea tuvo que abandonar Bermeo junto a su familia a causa de la guerra.
En este mural que Ucelay pintó en el Batzoki de Bermeo, aparece Néstor y su hermano Ivón. Si no me equivoco, Néstor es el de la farola e Ivón es el remero. Bueno, esta parte de su vida la conocemos por su propio testimonio en el libro, Crónica Errante y una miscelánea de 2006. Y bueno, y habrá que creerle porque es muy difícil reconstruir una historia de un exilio de este tipo, dónde están los documentos. Así que bueno, la historia oral nos sirve para estas cosas. Y otra cuestión, además, en los relatos, sobre todo migratorios, es muy difícil diferenciar la historia del mito. Pero bueno, hay que creer, hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, el motivo del exilio de la familia Basterrechea fue la actividad política de su padre, Francisco Basterrechea Saldívar, que fue abogado y miembro destacado del Partido Nacionalista Vasco, había sido diputado en las Cortes Republicanas por el PNV, junto con el luego lehendakari José Antonio Aguirre, miembro del Tribunal de Garantías Constitucionales de la República y uno de los redactores del Estatuto de Autonomía Vasco. La familia Basterrechea se exilió en San Juan de Luz hasta que su padre fue llamado a trabajar en la delegación vasca de París y se trasladaron a Port-Marly, donde Néstor, que según él ya ilustraba desde niño, se inicia de forma autodidacta en la pintura. De hecho, la obra más antigua que se conserva es una acuarela de la casa en la que vivían en Port-Marly, la primera, de 1938. Y en Crónica Errante él cuenta como en cada lugar que pintaba se sentía parte de otras experiencias creadoras, ¿no? En el caso de Francia, se identificaba con los paisajes o los lugares específicos donde había pintado Cézanne o los impresionistas. Y más adelante diría, en una experiencia frente a los dibujos de las cuevas de Caen, que existe una identidad compartida, una atemporal hermandad gremial entre los creadores del arte. Una comunicación que nos acerca por encima de las distancias y tiempos que nos separan. Bueno, en París, Basterrechea visitó la Exposición Internacional de 1937, bueno, que como ya mencioné es en la que se comisionó y presentó el Guernica de Picasso, y donde vimos, estaba Caperochipi colaborando en la organización de las obras del pabellón vasco, y ahora un tan breve paréntesis que voy a hacer, como se imaginarán, Argentina también estaba representada en la Exposición Internacional de París, y había un artista vasco, nacionalizado argentino, que estaba representado en ambos pabellones. Estaba en el pabellón argentino y en el pabellón vasco, e incluso ganó la medalla de oro de cerámica. Bueno, José Benito Vicandi. José Benito Vicandi nació en Ondarroa, se formó en Bilbao, Madrid, París, Roma, se nacionalizó argentino, había emigrado a Argentina en 1926, fue conservador del Museo Municipal de Bellas Artes de Rosario, donde inició una importante colaboración artística con Alfredo Guido, que lo interesó por el arte colonial y precolombino. En este retrato del grupo de artistas rosarinos, en el que está Guido también, Vicandi es el de la chapela, por si no se habían dado cuenta. Bueno, el mayor interés de Vicandi en Argentina fue la cerámica, pero no solo producirla, sino darle una categoría de arte mayor. Y fue una tarea que emprendió con otro ceramista, un madrileño emigrado en Argentina, Fernando Arranz, y juntos organizaron la enseñanza de la cerámica a nivel institucional. Vicandi llegó a estar a cargo del taller de cerámica de la Escuela Superior de Bellas Artes de Argentina, y todos los artistas interesados en la cerámica en Buenos Aires iban a ser alumnos de Vicandi o de Arranz. Y eso es muy importante en el futuro de esta conferencia. Bueno, Arranz incluso se interesó por expandir la enseñanza de la cerámica por toda la Argentina y convenció a los aquí famosos ceramistas Zuloaga que emigraran a Argentina para crear y dirigir una escuela en Mar del Plata, por lo que también estaba en vínculo con Caperochipi. Bueno, pero el terruño de Vicandi era Buenos Aires. Él vivía en un edificio lleno de inmigrantes exiliados vascos, donde también vivía Isaac López Mendizábal, que estaba justo frente al Laurac Bat. Laurac Bat es el centro más antiguo de la Argentina y lugar de encuentro de inmigrantes y exiliados históricamente. Bueno, volviendo a Francia. En 1939 empezó la Segunda Guerra Mundial. Ya no era buena idea para los exiliados vascos quedarse con los alemanes ocupando Francia,
Entonces los Basterrecheas empiezan la verdadera odisea. Que además, este libro que les dejé acá es porque este relato fue ficcionalizado por Arantxa Amézaga, o sea que sus padres vivieron esta experiencia. Crónicas del Alsina refiere a un barco que salió de Marsella en enero de 1941, cuando Néstor tenía 17 años. Y llevaba un grupo también muy variopinto de refugiados que incluía violinistas polacos, ballet rusos, cantantes de ópera madrileña, coreógrafos y escritores vascos y políticos destacados como el expresidente de la República, Aniceto Alcalá Zamora. Ese éxodo hacia América, que debía durar unos meses, duró más de un año. Más tiempo para pintar le dio porque durante ese periplo pasaron por campos de concentración en Dakar, perdón por la imagen, el campo de concentración es Sidi al-Ayashi. También estuvieron en Casablanca. Néstor aprendió sobre danzas vascas, ilustrando los pasos y movimientos del coreógrafo del grupo folclórico erezoinca Jesús Luis Adesnaola. Y Tellagorri, amigo de la familia, el escritor José Olivares Larrondo, terminó su libro París abandonado. Todo eso pasó en el tiempo que estuvieron en el Alsina. Bueno, y en este relato maravilloso que construye Basterrechea, que también lo cuenta en Crónica Errante, o sea, yo estaba sacando las cuentas, Crónica Errante lo escribió a los 82 años. Y aún así, en todo ese relato, y también se ve en las obras, recupera esa inocencia de juventud que le permitió soportar lo peor, o sea, la pérdida, la muerte, el hambre, que además duraron 5 años, desde que dejó Bermeo. Bueno, y finalmente, gracias a todas las ayudas y gestiones realizadas por las colectividades vascas en diferentes puntos del continente americano, en octubre de 1941 pudieron embarcar en un buque, pudieron cruzar el Atlántico en un buque portugués llamado Kwanza, enviado por la Organización Republicana de Ayuda a los Exiliados en México, que tenía destino como Veracruz, pero hacía escala en Bermudas y La Habana. Y acá también se conservan unos dibujos de La Habana, donde tuvieron que pasar por una cuarentena, porque él decía que los cubanos habían decidido que los piojos eran extranjeros. Bueno, luego de que muchos vascos bajaran en México, en el momento en el que Néstor entra en contacto con el continente americano, sus relatos adoptan realismo mágico, como por ósmosis se vuelve un artista latinoamericano. Bueno, luego el viaje continúa hacia Buenos Aires en el buque argentino Río de la Plata y hacen escalas en Caracas, en Brasil y en Montevideo, en Santos, en Brasil. Y en el último tramo, Montevideo-Buenos Aires, es que donde vivieron el momento más tenso de todo el viaje, como si no hubiesen tenido ya, cuando casi son torpedeados por un submarino alemán, pero bueno, se salvaron porque el barco era argentino y Argentina era neutral en la guerra. Y finalmente llegaron a Buenos Aires el 16 de abril de 1942, cuando Néstor tenía 18 años. En esta foto del Archivo General de la Nación de Argentina, son efectivamente los pasajeros que descendieron del Alsina, lo tuve que súper chequear, pero quería estar segura. Aparecen los padres, de hecho, de Arantxa Amézaga, la autora de Crónica del Alsina, pero no sabría decir exactamente cuáles son ahora. Bueno, la noticia salió en todos los diarios de la Argentina. El Eusko-Deia ocupó toda una edición a la llegada del Alsina. Una nota de tapa con un agradecimiento muy solemne de Francisco Basterrechea y de otro exiliado que se disculpa por las pintas que llevaban y se titula Perdón por haber llegado tan lindos. Y incluye también esta edición toda una contratapa con fotos, bueno, que es muy emotiva porque no sé si se ve, están muy pequeñas, están todos desbordados, parece que van a saltar de la barandilla del barco. Y en esta foto de la derecha está la familia Basterrechea, que son recibidos por familiares de la madre de Fernanda Basterrechea. Y el alto del fondo, ese es Néstor. Bueno, lo que facilitó el ingreso de los exiliados a Argentina fue un decreto de 1940 del presidente Roberto Ortiz Lizardi, descendiente de vascos, que permitía el ingreso a los vascos sin documentación y solo con el aval del Comité Pro Inmigración Vasca que había promovido esa medida. Ortiz también intervino
solicitando el indulto de Pedro María de Irujo para que no le apliquen la pena de muerte cuando estaba en Navarra. Bueno, el presidente de esta Comité Pro Inmigración Vasca era el ingeniero José Urbano Aguirre, también descendiente de vascos y socio del Laurac-Bat de Buenos Aires. Este retrato, que se conserva en el Laurac-Bat, también lo realizó otro pintor exiliado que pudo ingresar a su familia por este decreto. Es el pintor Juan de Aranoa. Aranoa también se formó en Bilbao, París, Italia. Era muy católico, por lo que gran parte de su obra es de carácter religioso, y fue un gran pintor de frescos y retratistas. Hay muchas iglesias en Euskadi pintadas por él. Hacia la década de 1930 él formaba parte de una generación de artistas vascos con un gran reconocimiento público y de la crítica del arte, y esta generación de artistas ve su carrera truncada por la guerra. Con el estallido de la Guerra Civil, Aranoa se exilia con su familia a Francia. Ahí colaboró como diseñador del grupo folclórico Erezoinca, junto con otros artistas del exilio como Ucelay, Salat, Telaeche, Arteta y Arrue. Esto fue un gran descubrimiento que se hizo para este museo, además, lo hizo Javier Sáenz de Gorbea, y se expuso aquí mismo este proyecto. Bueno, y al iniciar la Segunda Guerra Mundial, los Aranoa vuelven a Bilbao, pero una serie de episodios lo convencieron de irse a Argentina con su familia en 1941. En Buenos Aires también participó de la colectividad vasca del Laurac-Bat, de sus exposiciones, y como ilustrador, bueno, acá una publicación de cantos populares vascos. Sus hijos formaron parte del círculo de jóvenes del centro del Laurac-Bat. De hecho, bueno, no sé si hay una Aranoa en la sala. Sí, acá está, no, porque lo que decía tu abuela. Lo digo yo, lo decís vos. Bueno, su abuela Edurne, que es la niña que está de aquel lado, ella nació en Bilbao, ¿no? Pero bueno, en Amurrio nació, porque ellos eran de Amurrio. Bueno, ella cuenta que cuando todos los Basterrechea finalmente volvieron a Argentina, quedaba el más joven, Ander, que estaba estudiando arquitectura, y bueno, y como estaba solo, se la pasaba en la casa de los Aranoa, porque bueno, le daban de comer, había hecho familia ahí. Bueno, aparentemente el motivo del exilio de Aranoa fue la intención del franquismo de incorporarlo a sus servicios de propaganda, que estaba a cargo, de hecho, este servicio de propaganda del franquismo, de otro pintor vasco, el pintor Juan Cabanas Erauskin, hijo también del pintor Ángel Cabanas Oteiza. Ángel Cabanas Oteiza vivió y murió en Argentina, estuvo muy vinculado a la colectividad vasca, y es, de hecho, el artista que más obras tiene en la colección del Laurac-Bat. 8 tiene. Bueno, su hijo finalmente también migró a Argentina, sin embargo no fue nada popular, curiosamente. Bueno, y Basterrechea, de nuevo. Basterrechea. Bueno, el recientemente llegado Néstor Basterrechea no perdió el tiempo. Inmediatamente ingresó a trabajar como dibujante publicitario en la multinacional suiza Nestlé, gracias a la ayuda del médico republicano José Bagó. Bueno, este es un boceto sobre los resultados milagrosos de la leche condensada Nestlé, que además incluye un mensaje mendizale, porque, bueno, aparentemente ayuda al alpinismo. Bueno, sin embargo, duró muy poco en este trabajo. Él dice que lo echaron por ser el empleado que más veces había llegado tarde a la oficina en toda la historia de la compañía. Él se defendió diciendo que la inspiración le llegaba entre las 10 y las 11 de la mañana. Eso no convenció a los jefes, que de todas formas lo echaron, pero le siguieron encargando dibujos en la casa y le seguían pagando. Entonces, bueno, él estaba muy contento porque se podía dedicar más a la pintura y dibujar lo que le interesaba. Pero eso no fue todo lo que hizo. Solo en los 8 meses posteriores a su llegada, ilustró el libro sobre el exilio que Teleagorre había terminado en el Alsina, París abandonado. Voy a ir todo rápido porque es así. El propio líder gallego Alfonso Castelao le pidió que hiciera la portada para la revista y programa del Festival Folclórico Galeusca. Bueno, el Pacto Galeusca en Argentina revivía
en el 41 el pacto que creo que el primero es del 32, o sea, fueron varios pactos entre los territorios con aspiraciones soberanistas, Galicia, Euskadi y Cataluña. Para la tapa, Basterrechea diseñó una alegoría de los 3 territorios, pero no trabajó solo en la sección vasca. O sea, él hizo la tapa, pero después estaba la sección vasca y no trabajó solo. Y de hecho, esto va a ser una constante en todos los trabajos que va a hacer para la colectividad vasca. Él siempre va a trabajar en conjunto con otro artista mucho más experimentado, también exiliado, bermeano, muy poco conocido, que es Félix Muñoa. Muñoa fue acuarelista, proyectista y, entre otras cosas, diseñó, por ejemplo, la fachada del Centro Vasco de Mar del Plata. Él también vivió en Mar del Plata y mantuvo una amistad con Caperochipi. El problema de Muñoa es que era excesivamente introvertido. Una anécdota cuenta que estaban en una cena organizada en el Laurac Bat y le pidieron que diga una cena en su honor y le pidieron que diga unas palabras. Entonces Muñoa se puso de pie ante el silencio y la gran expectativa de la audiencia, saca un papel del interior de su saco, lo desdobla, lo mira y lee. Es que ricasco. Inmediatamente procede a sentarse y el público estalla en aplausos. Ese era Félix Muñoa. Bueno, Muñoa va a ser el compañero de trabajo obligado de Basterrechea para todos los trabajos referidos a la colectividad vasca. Y ese es el problema que tiene Muñoa, porque de hecho mucha gente se confunde los trabajos de Muñoa con Basterrechea porque nadie sabe quién es, a pesar de que era un artista mayor y mucho más experimentado. De hecho, no es que Muñoa pintaba con Basterrechea, Basterrechea pintaba con Muñoa. Bueno, este mismo año, Néstor, además, hacía 6 meses que había llegado acá más o menos, sale a pintar por las calles de Buenos Aires, dibuja y pinta las típicas casas chorizo, que le dicen en Argentina, que son de origen italiano, donde estaban los conventillos del barrio de La Boca, que eran estas grandes casas que se habían dividido para alquilar las habitaciones a un montón de inmigrantes, entonces eran muy caóticas. Y también pinta escenas portuarias, como esta, por ejemplo. Bueno, esta es una escena muy típica, un escenario muy típico para pintar en Argentina, que es el puente de La Boca, el puente transbordador de La Boca, uno de los pocos puentes colgantes que hay en el mundo, un especialista en La Boca, y está visto desde la isla Maciel, que queda frente a La Boca y no es una isla, todo, pero se le dice isla Maciel. Y también está este dibujo que no está fechado, pero es una vista de una calle céntrica de Buenos Aires, probablemente una vista desde el departamento de la familia de Basterrechea en la calle Bernardo de Irigoyen, que fue demolido para la construcción de la 9 de julio, pero la dirección curiosamente se mantiene. Yo creo que lo han tirado más para atrás y hay un edificio moderno muy feo ahora. Bueno, y no desperdició un segundo, hasta último momento estuvo trabajando en este 42, porque también ilustró con Muñoa la revista del Festival del Laurac Bat, que fue en diciembre del mismo año. Hizo una pequeña escena de Guernica, la que está en amarillo, que de hecho fue muy reproducida en todo el resto de las publicaciones de la colectividad, sin créditos. O sea, lo que pasaba también con Basterrechea, Muñoa, Caperochipi, que ilustraban y después eso se reciclaba en todo el resto de las publicaciones. Una sardinera también representó, la tapa es de Muñoa, y ese mini Orfeo vasco que dice: un vasco, una boina, 2 vascos, un partido de pelota, 3 vascos, un orfeón. Y también hizo, junto con Muñoa, bueno, casi todas son de Basterrechea, solo la de la esquina superior izquierda es de Muñoa, caricaturas sobre figuras del mundo del espectáculo, que la verdad que yo no conozco a ninguno, pero bueno, será muy de la época. Bueno, el evento más importante para el arte vasco en Argentina y Uruguay, en el Río de la Plata, fue la Semana Vasca de Montevideo, de 1943. Incluyó diversas actividades, danza, música, y bueno, esta publicación, esta especie de revista que salió, tiene portada, la portada es de Néstor Basterrechea, con un estilo que ahora vamos a ver que se repite. Y los diseños interiores son de Muñoa, estos frisos que hace con estas figuras robustas que
también ya habíamos visto antes. Bueno, para esta Semana Vasca, Vicandi organizó la exposición de artistas plásticos y se expusieron obras de artistas vascos reconocidos provenientes de colecciones privadas, digamos, de la generación anterior, como Zuloaga, los Zubiaurre, bueno, los Arrue, también había obra de Ola Sagasti, y artistas vascos residentes en Argentina. Bueno, el propio Vicandi, acá lo vemos, Capero Chipi, Ibáñez de Aldecoa, Cabanas Oteiza. Bueno, y aprovecho para nombrar a todos, porque después no los voy a poder nombrar más, así que acá está toda la lista entera. Estaba León de Cruzalegui, Clemente Salazar Echeverría, Ituarte Pagoaga, Muñoa, Bernardino Bienavertía, otro importante artista que terminó en Mar del Plata. Y había una sala especial dedicada a Aranoa y uno de sus Vía Crucis. Este es el catálogo específico de la exposición. Y vemos que Néstor Basterrechea expuso 3 obras. El óleo Cherrero y 2 dibujos titulados Casablanca. Bueno, posiblemente esta haya sido su primera exposición pública, realmente. Bueno, y es una pena que la mayoría de las pinturas de Caballete de Argentina se hayan perdido. Algunas las conocemos solamente por fotos, por reproducciones blanco y negro. Pero este no es el caso, porque se conserva en el salón principal del Laura Guat de Buenos Aires y es posible que sea la pintura de Caballete más vieja que se conserve de Basterrechea. Y bueno, y seamos piadosos con la crítica, tenía 19 años y había aprendido a pintar en condiciones muy adversas. En esta exposición también expuso 3 obras, el artista más cercano que tenemos en este momento, que es Arturo Acebal y Dígoras. Bueno, Acebal y Dígoras es un caso muy excepcional, al que no le voy a hacer justicia en estos minutos y ya veo que se está pasando el tiempo, ahí me falta un montón. Bueno, él nació, al igual que varios de sus hermanos, en Argentina, en Tres Algarrobos, como decía Leire. Un pueblo de la provincia de Buenos Aires bastante alejado. Bueno, o sea que por haber nacido en suelo argentino, según la legislación argentina, es argentino. Aunque por derecho de sangre también tiene la nacionalidad de sus padres. Sin embargo, a sus 7 años, sus padres decidieron volver a Bilbao y ahí sí se formó como pintor, escultor y ceramista. Y en 1937 se exilia a Argentina junto con algunos de sus hermanos por la Guerra Civil. Pero la otra cosa curiosa es su vínculo con el anarquismo, que resta indagar este vínculo en la correspondencia entre los hermanos y sobre todo de su hermano Ramón, una persona muy interesante, también artista, que era una anarcosindicalista perseverante y yo creo que solo se salvó porque tenía papeles argentinos, porque era reincidente. Bueno, el mismo año de su llegada a Argentina, Acebal expone en los salones nacionales del 37 y del 38, y la segunda presentación, el óleo Tipos Patagónicos, es muy interesante porque muestra ya desde temprano su interés por los pueblos originarios americanos. Acebal realizaba excursiones para pintar paisajes y tipos argentinos por las provincias de Córdoba, Jujuy y Catamarca. Ahora mírenlos acá porque yo sí sabía que estábamos acá ni los ponía. La mayoría de los pintores vascos solían decir que pintaban escenas vascas porque no se entendían con el paisaje desmesurado y el sol encandilante de la Argentina. Pero bueno, Acebal aprovechó al máximo esa luz y lo hizo su marca registrada. Aunque yo también veo, no sé si tendría que haber puesto en imagen algún vínculo con el pintor a la vez Fernando Amárica. No sé si tendrá algo que ver, pero sí, yo decía, yo sabía. Bueno, uno de los mayores éxitos de la crítica lo obtuvo con su exposición en Galería Van Riel de Buenos Aires en 1944 y especialmente por esa obra, La Guagua, que es una manera de llamar a los niños en quichua, y que condensaba toda su obra, porque es figura, bodegón y paisaje todo en una misma obra. Acebal fue muy recibido por la colectividad vasca, y sobre todo en relación a esta exposición. También publicó él en Euskodea y otros medios de la prensa vasca, como Capero Chipi, Irujo y Cruzalegui, que de hecho Cruzalegui está en esa misma foto, y también está Vicandi, que fue una gran influencia para Acebal y lo orientó hacia la cerámica. Fueron amigos durante toda su vida y se siguieron escribiendo durante años. Y en 1946 realizaron juntos una exposición en la Galería Whitcomb de Buenos Aires.
Sin embargo, la obra cerámica más conocida de Aceval, la que vemos acá, es posterior a la etapa argentina, aunque claramente influenciada por Vicandi y por los motivos precolombinos que descubrió en el noroeste argentino. Bueno, y esto lo puse solo por curiosidad. Me llama mucho la atención, me encanta que en Argentina sea pintor vasco, pero en Bilbao sea un pintor argentino. Las ambigüedades de las lógicas nacionales de la tierra y la sangre. Vicandi, de hecho, se nacionalizó argentino y vivía más tiempo en Argentina que Aceval, pero se ve que no le pidieron nunca el pasaporte. Bueno, en 1945, Aceval y Basterrechea consideraron un nuevo proyecto que involucra a muchos artistas vascos, con Caperochipi a la cabeza, obviamente, que es la agrupación de artistas Argi, que se creó con el objetivo específico de montar la exposición para la Semana Vasca de Mar del Plata de ese año. Y la agrupación tiene una vida muy corta, pero bueno, sirvió al menos para que se genere un vínculo cercano entre los artistas y sobre todo entre los que pertenecían a diferentes generaciones. Y desde entonces Basterrechea es mencionado en los artículos de prensa como el joven dibujante que ilustra nuestras páginas, el colaborador de nuestras páginas. Ese mismo año se publicó este libro ilustrado por Basterrechea, Entre Nieves y Rocas, de Sergio Hersen, que es una verdadera exaltación mendizale andina y que tiene un uso muy extraño, bueno, que no creo que no vuelva a aparecer en Basterrechea, muy lindo, de los grises. Esto como la nieve y lo lejano se diluye. Bueno, ese mismo año la familia Basterrechea tuvo un gran golpe, que de hecho también tuvo mucha repercusión en la colectividad, y que es la muerte de su hermana mayor, de Lide Basterrechea, que falleció a los 3 años de llegar a Argentina. Y es muy curioso, mucha gente de la colectividad recuerda a los Basterrechea en esa época, que llamaban la atención, que era muy curioso, que respetaban estrictamente el luto de la vestimenta y que en Argentina ya no se usaba. Y mucha gente me comentó, usaban luto, ¿no? como una cuestión extraña. De hecho, hasta el año siguiente me contaban que en presentaciones artísticas Néstor seguía usando el brazalete negro en el brazo. Bueno, al año siguiente hubo otro cambio importantísimo en la familia porque su padre, Francisco Basterrechea, fue nombrado delegado del gobierno vasco en Argentina e inició un trabajo humanitario extraordinario que se podría considerar indispensable. O sea, se podría considerar que no era necesario luego de 6 años de la guerra. Pero aún había personas con paradero desconocido, padres que buscaban a sus hijos evacuados, sobre todo los que fueron evacuados a la Unión Soviética. Bueno, y este papel de Basterrechea padre como delegado amerita una investigación urgente también. Fondo de la Delegación Vasca en Argentina, Archivo de la Diáspora Vasca, Archivo Histórico de Euskadi. Si hay un historiador en la sala, por favor. Es muy importante esa investigación. Bueno, ese año también ocurrió otro evento importantísimo en la vida de Basterrechea, que es que con 22 años ganó la beca Altamira para artistas nobles. Esta beca era otorgada por la Escuela Libre de Artes Plásticas Altamira, de tendencia muy vanguardista, que había sido fundada por el crítico historiador del arte Jorge Romero Brest, el escultor Lucio Fontana y el pintor Jorge Larco. Y estaba financiada por Gonzalo Losada, que era un reconocido editor español, dueño de la editorial Losada, que era conocida como la editorial de los exiliados porque ayudaba y incentivaba a publicar libros de autores prohibidos y censurados por el franquismo. La beca consistía en estudiar con uno de los pintores más importantes de la Argentina, Emilio Petoruti, muy influenciado por el lenguaje cubista, y Basterrechea contó que lo hacía dibujar con un lápiz atado a una varilla de madera para mejorar el pulso. Pero la escuela duró poco y solo pudo estudiar 3 meses con Petoruti, y esta imagen no era esta, era la siguiente. Bueno, no importa. Seguimos con esta. Ya viene la siguiente. Era puro relleno, pero era hermosa. Bueno, a pesar de la desilusión de esto que se acabó la beca Altamira, que no puedo estudiar más con Petoruti, la colectividad vasca celebró mucho este logro de que le hayan otorgado la beca, y en la revista del Centro de Nagbat de Mar del Plata le dedicaron un artículo muy elogioso en relación a esta beca y su carrera, sobre todo porque él en un momento había dicho que no sabía pintar, entonces hacen un elogio que siempre arranca con Néstor dice que no sabe pintar, y bueno, después van enumerando todos sus logros. Y además reproducen una pintura que no se conserva, pero ahí quedan sí fotos,
de la iglesia en la Plaza Constitución, que también se veía desde su casa. Y la tapa fue ilustrada por él mismo también, que tiene una representación del árbol de Guernica de un lado y del Cabildo de Buenos Aires del otro. Hasta. Esta pobre silla estaba tan cansada que necesitó sentarse. El desaliento de Néstor ante la beca Altamira. Bueno, volviendo entonces a la beca Altamira. Entre los profesores de la escuela se encontraba un escultor, ceramista y pintor, Lucio Fontana, como lo había mencionado, que era amigo de un artista vasco conocido por su carácter calmo y mesurado, que será muy importante en la vida de Néstor Basterrechea, tal vez les suene, Jorge Oteiza, Néstor decía que cuando él lo conoció, que igual no fue en este momento, pero la primera vez que lo vio estaba bajando la escalera del Laura Akbat y tenía una barba revolucionaria estilo Trotsky. Preguntó quién era y le dijeron que era un escultor, un loco de Orio y que no se le entendía nada cuando hablaba. Bueno, Oteiza había llegado a Buenos Aires en 1935 con su amigo pintor Narciso Narquis Balenciaga, que acá veo que me quedó desconfigurada la página, pero bueno, era el problema, el motivo por el que empezamos más tarde era porque tuvimos un problema técnico acá. Oteiza y Balenciaga habían llegado con una carta de presentación de la Sociedad de Estudios Vascos Esco y Cascunza y otra carta de recomendación de Zuloaga. El motivo del viaje era el estudio de civilizaciones precolombinas para contribuir al renacimiento artístico vasco, y gracias a los contactos de Zuloaga, Balenciaga expuso en la Galería Whitcomb y lo dejó bien en claro en la portada del catálogo que expone el pintor vasco discípulo de Zuloaga, Narquis de Balenciaga. Una de las obras vendidas en esta exposición también se encuentra en el Laura Akbat, que es esta vista de Sestona. Lamentablemente a los pocos meses Balenciaga falleció repentinamente en México y bueno, Oteiza vivió un periplo americano muy intenso de 13 años, pasando por Argentina, Chile, Colombia y otros países andinos. Se dedicó sobre todo a la enseñanza de cerámica. En Argentina, gracias a nuestro ya conocido colega de Vicandi, Fernando Arranz, no solo enseñando cerámica, sino también gestionando la creación de escuelas de cerámica, como lo hizo en Colombia. También realizó esculturas, no es esta, no, acá. Esculturas de carácter primitivista y profundizó su investigación estética muy influenciada por el pensamiento americanista. También conoció en Argentina a su mujer, Itziar Carreño, y en 1941 fundó una sociedad de artistas vascos en Buenos Aires junto a Aranoa, Cruzalegui, Tuarte Pagoaga, Vicandi, Capero Chipe, Ibáñez de Aldecoa, que como Argui tuvo muy corta vida. Llevaba una vida bastante bohemia, nunca tenía dinero. Bueno, y hay muchas anécdotas conocidas de Oteiza en Argentina. Yo quería contar una que no es conocida, que la más conocida, es que siempre la contaba Néstor, es que él trabajaba haciendo mascarillas funerarias en Buenos Aires con el eslogan "Conserve para siempre el rostro de un ser querido". Pero para mí lo más curioso fue este trabajo que tuvo, y que además devela una Oteiza para mí muy inesperado, que esta revista Villiquen existió durante 100 años en Argentina, desde 1919 hasta 2019. Todas las generaciones, desde mis abuelos hasta mi infancia, leímos la revista Villiquen. Esta revista a veces sacaba unas publicaciones, unas colecciones de literatura adaptada para niños, llamado la Biblioteca Villiquen. Y en 1940 Oteiza ilustró uno de estos tomos, el de María de Jorge Isaacs. Fue muy difícil conseguir este ejemplar porque estos libritos son los primeros que se tiran en una mudanza. Pero bueno, me gustó mucho porque muestra un Oteiza inesperado, ¿no? No sé qué les parece a ustedes, pero yo si hubiese abierto este libro jamás me hubiese pensado que eso era obra de Oteiza. Bueno, como les decía, a pesar de que Oteiza había llegado mucho antes, Basterrechea no lo conoció hasta 3 años antes tres años después de la beca Altamira. Así que bueno, volviendo a él, en 1946 aparecen las primeras obras influenciadas por el expresionismo tenebrista que él admiraba de José Gutiérrez Solanas, en general con temáticas referidas a la guerra.
Este mismo año ilustra el libro Littératures de Jean Clovers, perdone mi francés, también con unas caricaturas muy curiosas, y expone por primera vez en el Salón Nacional de Artes Plásticas de Argentina, el certamen artístico más importante que existe, esta obra Ancianos en el Asilo. Perdón, quiero hablar tan rápido que... bueno, va a seguir exponiendo durante los 3 años subsiguientes, pero indudablemente el acontecimiento más importante de 1946 fue la creación de la agrupación artística Sasquinaski en Buenos Aires, que buscaba revivir el espíritu del grupo folclórico donostiarra con el mismo nombre. Estaba dirigido por el coreógrafo Luis Mujica y el padre lateranense Francisco de Madina hacía los arreglos musicales. Basterrechea y Muñoz estaban a cargo de las escenografías, carteles y programas. Acá, bueno, en este programa la portada es de Muñoa, las carátulas de cada acto de Basterrechea, pero Mujica también se involucraba en los aspectos visuales y en este mismo programa realizó pequeñas ilustraciones. De todas formas, el mayor trabajo visual de Mujica son unas carpetas que se conservan en el Archivo Vasco de la Música Eresbil, en la que reconstruye todos los aspectos de la puesta en escena, con carátulas pintadas, pasos de danzas y partitura. Y bueno, a partir de estas carpetas se puede reconstruir también la otra faceta artística de Basterrechea, que es la danza. Néstor se destacaba en contrapunto, zuletino y suite danza vasca, que la bailaba él solo. Yo tengo un desconocimiento absoluto de la danza vasca, así que no sé qué es el suite danza vasca, pero bueno, esto supongo es un aurrescu, lo ven. Néstor siempre es el alto, es muy fácil reconocerlo, y con bigotito. Este es el contrapunto, y este es el zuletino, que él era el Samalsain, el caballo de la mascarada zuletina. En Sasquinaski también bailaban los hijos de Aranoa, las hijas de Muñoa y de López Mendizábal y las sobrinas de Vicandi. Todos estaban ahí. Bueno, a partir del vínculo con Aita Madina, luego Basterrechea se traslada a Salta para pintar unos murales en el refectorio del Colegio Belgrano de Salta, en el noroeste argentino, que dirigía Madina. Lamentablemente no se puede ingresar a verlos, pero se conserva esta foto. Según Néstor, eran unos murales monocromos en sepia de la vida de Cristo, y en una carta de Madina a Mujica le cuenta: ya va extendiéndose por Salta la fama del joven artista, y nuestro comedor se está convirtiendo en la meca de artistas y amateurs. Son muchos los que han desfilado frente al fresco prodigando elogios ditirámbicos. Con un tono medio sarcástico también lo decía, pero bueno, Salta es un lugar muy chico. Todo lo que pasa es muy importante. Bueno, pero a pesar del éxito, este éxito de la crítica que tuvo Néstor en Salta, como podemos ver en esta manifestación visual que hizo a su familia, no gozaba de una situación económica holgada. Bueno, en esta carta pide dinero, ¿no? Esta carta está expuesta actualmente en la exposición del archivo de Basterrechea en Artium. Y la actividad no cesa, o sea, de pronto no sabíamos nada y de pronto Néstor no para. En 1947, una naturaleza muerta suya fue seleccionada para ingresar al Museo Provincial de Bellas Artes Rosa Galisteo de Santa Fe, que de hecho hasta ahora es el primer museo público que conozco que tiene obra de Basterrechea. Ellos sí estuvieron investigando quién era Basterrechea y ahora cuando uno entra a la web aparece en la portada. Hicieron la tarea. A pesar de que tienen una obra que no tiene nada que ver con la obra conocida, lo pusieron en la portada. Bueno, al año siguiente vuelve a presentarse en el Salón Nacional y el año siguiente lo intenta nuevamente. Y este año sí conoce finalmente a Oteiza en Buenos Aires, que además es el año en que Oteiza vuelve, o sea que en Buenos Aires solo coincidieron un año ellos.
No es casualidad que Néstor justo este año haya ilustrado este libro, Lecho de Tierra, también con unas ilustraciones que uno no pensaría jamás que son de Basterrechea. Este es un libro de la poetisa argentina Ofelia Zuccoli. Ofelia había viajado con Oteiza a Chile en 1937 y ella le dedicó el libro Llegando al Camino, que reproduce además en una foto el retrato escultórico que Oteiza hizo de ella en Chile. Así que bueno, eso es hasta ahora el mayor vínculo que encontré que ellos tienen en Argentina, además del descenso de la escalera del Laura Quat. Ese año también ilustra para la editorial vasca Ekin Flor de canciones populares vascas del padre capuchino Jorge de Riesu, con un estilo muy similar al de Galeuska y al de Saski Naski. Y finalmente, en la cuarta presentación al Salón Nacional de Bellas Artes, recibe el Premio Único a Extranjeros del Salón Nacional con la obra Carnaval en Río Negro, en el que aparece un Samalsain de la mascarada zuletina. Ese año además realiza la primera exposición individual. No, me olvidé decirles algo, esperen. Acá está, esto es muy importante, es un descubrimiento muy reciente. En 1950 él decide ponerse a estudiar para ser constructor municipal en los cursos nocturnos del Instituto Industrial Huergo, donde por sus conocimientos, según me comentaron en el propio colegio, el director del museo, León Alper, lo promovió y logró terminar la carrera, una carrera de 4 años en 2 años. Así que bueno, eso, Néstor era efectivamente construcción municipal argentino. Ese año además realiza la primera exposición individual en Galería Peuser de Buenos Aires, expone un Vía Crucis, también heredero de este expresionismo de Gutiérrez Solana, y que refleja su interés expreso también en ese periodo por las composiciones del muralismo mexicano. Y además expone 12 dibujos a lápiz, entre los que sabemos que hay 3 cabezas de niño, algún paisaje y una naturaleza muerta, según él mismo, tremendamente dramáticos, reflejo de las experiencias anteriormente vividas. Y de hecho estoy casi segura que acabo de encontrar uno de esos dibujos en una colección en Argentina de una de sus amigas de la beca Altamira. De hecho, cuando yo la conocí a ella me dijo, un vasco me robó la beca Altamira, se llama Néstor Basterrechea. Pero bueno, después quedaron bien. Bueno, por esos años había conocido además a la argentina María Isabel Irurzu en Urquía. Se pusieron de novios luego de que él pinte el retrato a lápiz que más duró en la historia del dibujo. Porque ella fue a retratarse a su estudio y él extendió su trabajo lo más que pudo. Me disculpo por la imagen, es una imagen horrible porque no había pensado incluirla y la única que tenía era de cuando estaba en proceso de embalaje. Así que bueno, lo importante es que se puede ver claramente en la obra la duración, el tiempo de ejecución total de la obra, que fue aproximadamente, por lo que me dijeron, 3 meses. Afortunadamente, bueno, rindió sus frutos todo ese trabajo y en 1952, a los 28 años, se casan, pero tienen que abandonar la fiesta de novios intempestivamente porque les adelantaron el horario de salida del barco para su viaje de novios. Y bueno, y para resumir lo que ya ha sabido, en su viaje de novios, o en ese periodo, gana el concurso para los murales de la cripta de la Basílica de Aranzazú y se terminó su exilio. Bueno, ahora sí, volviendo al final del principio, por donde empezamos. Para Arte Vasco, Caperochipi extiende, de hecho por incentivo de Irujo, una encuesta a un grupo de contemporáneos, entre los que se destacan artistas y diferentes agentes culturales, vascos exiliados en Buenos Aires y representantes de los nuevos movimientos de vanguardia en el País Vasco. Entre esos, Jorge Oteiza, como ya habíamos visto en la cita del principio, más por interés de Irujo que de Caperochipi, que en realidad no era muy aficionado a la obra de Oteiza, Caperochipi, y además decía que si le dejamos hablar a Jorge Oteiza de lo que sea, estamos perdidos, pues terminará convenciéndonos. Y lo convence, porque termina incorporando en el libro y admitiendo que hay un nuevo grupo de artistas, y dice que llega pidiendo plaza, con ímpetu juvenil
y una insolencia simpática. Pero bueno, esa ya es otra historia y hasta aquí llegué yo. De todas formas, ese vínculo de Basterrechea con Argentina, la tierra que lo acogió durante 11 años, no terminó con ese viaje de novios, y en 1997 la colectividad vasca donó a la ciudad de Buenos Aires la escultura de Basterrechea del Árbol, que está ubicada en el Parque Táiz de la ciudad de Buenos Aires. Y ahí tiene una placa que reza Euskaldunok Argentinari. Así que bueno, viéndola ahora, y como diría el pintor Muñoz, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri. Eso regatik.